Shalom a todos mis hermanos en esta congregación Kehilá Casa de Efraín en México. Estamos transmitiendo en vivo desde Texcoco, Estado de México, y hemos comenzado nuevamente otro más de estos días santos, estos días sagrados de Shabbat, y comenzamos como manda el Padre Santo, Padre Eterno, a hablar de su palabra. El día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza extraída de un libro en particular, el cual a mí me parece muy bueno, y es un libro en el cual pasamos por muchos temas que son de importancia y vitalidad para un creyente, empezando desde lo más simple hasta lo más profundo. Entrando primero a las aguas poco a poco, mojándonos primero los pies y después caminar hacia adentro hasta poder llegar a lo profundo del agua, porque eso es lo que nos manda a hacer el Padre, a profundizar en su palabra, a entrar en lo hondo, en el agua de su Torah. El libro del cual les hablo es este libro, se llama La Verdad de la Verdad, escrito por el Roe, Víctor León, un Roe a quien yo respeto mucho, del cual he recibido mucha enseñanza y del cual él me ha conducido a las raíces hebreas y a la Torá. Este libro, como les comentaba, es un caminar, es un adentrarnos hacia la Escritura. La verdad de la verdad. Mucho se habla de la verdad. Mucho por todos lados. Cada persona, cada denominación, cada doctrina afirma tener la verdad e incluso hacen debates de todo eso, y muchos en sus propios razonamientos creen estar en lo correcto, en su pensar. Pero la Escritura es clara y, como yo siempre digo, la realidad es que no hay que buscarle tres patas al gato, porque si dejamos que la Biblia nos hable por sí misma y que la Biblia se interprete por sí misma, entonces vamos a encontrar lo correcto, vamos a encontrar la verdad y vamos a encontrar lo que realmente es lo que nos está pidiendo el Padre. Amén. La Escritura dice: tu palabra es palabra eterna y tu ley la verdad. Esa es la única verdad. Es lo único que encontramos en la Escritura que está definido como verdad. Así que vamos a ir compartiendo periódicamente estos temas. Este libro es un libro de 33 capítulos. Vamos a ir compartiendo un capítulo cada semana. Tal vez lo hagamos seguido, tal vez lo hagamos cada 15 días o así, pero lo vamos a ir compartiendo y vamos a ir analizando, y yo realmente oro para que estas palabras que vamos a compartir puedan llegar a las personas. Y yo sé y quiero advertir desde un principio que muchas de las cosas de las cuales se van a hablar no les van a gustar a muchas personas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cosas que van a ir en contra de muchas creencias o en contra de lo que las personas han conocido. Pero, como dice el Padre, como dice nuestro Padre, como dice el Mesías, la verdad o el llegar a la verdad solamente nos hace una cosa, y nos hace libres. Y eso es lo que queremos descubrir, la verdad. No nos interesa otra cosa, queremos saber qué es la verdad. Y bueno, quiero hacer un paréntesis en todo esto. Yo quiero decir, porque lo he dicho muchas veces, es imposible que un solo hombre tenga la verdad absoluta. Esa es la verdad. Pero juntos podemos ir tratando de escudriñar esta escritura, esta palabra,
que el Padre nos ha dejado para poder ir conociéndolo un poco más. Entonces, de eso se trata, escudriñar, escudriñar, y no solamente pasar por encima, sino ir un poco más adentro. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible para todas las personas que escuchan estas cosas por primera vez, pero pues también adentrándonos un poquito en lo que es la escritura y en lo que es el fondo de todo esto. Amén. Pues sin más ni menos, vamos a ir comenzando. La verdad de la verdad, por el ROE, Pastor Víctor León. El primero de estos temas, el cual vamos a compartir en este día, se titula Las raíces de la fe cristiana. Las raíces de la fe cristiana, o el origen. Pero vamos a enfocarnos más en lo que es eso, la raíz. La raíz o las raíces de nuestra fe, porque eso es lo que nos interesa descubrir. Porque toda obra tiene un comienzo. Entonces eso es a lo que tenemos que ir. Y si bien el comienzo se ha alterado de algún modo en el pasar de todos estos años, entonces por lo menos vamos a ir o buscar lo que es el punto más correcto, que es el fondo y es la raíz. Es la raíz, ¿ok? Entonces, las raíces de la fe cristiana. Hablar de la raíz es hablar del principio, de un principio o de un origen. De eso se trata la raíz. Ahora, ir a la raíz es volver al inicio, es volver al origen y es volver a lo principal. Eso es buscar las raíces. También podríamos denominar esto de las raíces como la fuente principal o la fuente que está alimentando todo, la fuente que está dando vida. Podemos llamarlo también de esa manera. Una raíz, podríamos decir que es como un primogénito, que es como sí, como el primero, vaya, de eso es la raíz. La Escritura nos habla acerca de 3 primogénitos. Número 1, el primogénito Adán, el primer ser humano. Número 2, Israel, quien también es llamado el primogénito de Yahweh, o del Señor. Y número 3, el Mesías, Yeshua, el primogénito de toda creación. Entonces este es el que precede a todos, este último. El tercer primogénito, quien es Yeshua, Yeshua es el nombre hebreo de Jesús, este es la fuente, porque dice, Él es el primogénito de todo lo que fue hecho, de todo lo que podemos ver. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y para Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que hoy está hubiera sido. Entonces, Él es la fuente, Él es el principio. Amén. Quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis o Revelación, en el capítulo 22, versículo 16, y dice lo siguiente: Yo, Yeshua, o Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, en las congregaciones. Yo soy la raíz, dice el Señor, y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hasta ahí. Fíjense cómo dice, yo soy la raíz y el linaje de David. No solamente dice que Él es la raíz de David, dice que Él es la raíz y el linaje de David. Hay una separación ahí y nos está enseñando que Él es el principio de todo, así como bien lo hemos conocido en la Escritura. Él es el principio de todo. Él es la raíz. Y quiero recalcar algo.
Yeshua era judío, como lo sabemos. Yeshua era israelita. Y él era hebreo. Él es la raíz hebrea. Él es la raíz de todo. Y la fuente o el origen es hebreo. Y hay mucha discusión y controversia con todo esto, con el si debemos buscar o no tenemos que buscar las cosas hebreas. Muchos dicen, mejor no nos involucramos con eso. Muchos dicen, si lo hacemos somos imitadores, porque queremos pertenecer a un grupo de personas que no nos corresponde y todo eso. Y entonces muchos se alejan de lo que es una fuente hebrea o simplemente no la miran, no la voltean a ver y no se involucran, vaya, no se meten con esto. Pero la raíz, el primogénito, el origen, quien es Yeshua, dice aquí que él es la raíz y esa raíz es hebrea. Por eso es que estudiamos eso. Nosotros estudiamos lo que son raíces hebreas. Y no nos vamos a considerar unos expertos en todo, porque no lo somos. Hay mejores que nosotros. Pero por lo menos tratamos y queremos encontrar un poco más a fondo. Y esto es lo que queremos compartir con todos ustedes. Y esto es lo que yo quiero compartir con todos mis hermanos y con todas las personas que nos escuchan a través de este canal. Entonces, Yeshua es la raíz. En Apocalipsis 5:5, ahí mismo, en Revelación, un poquito atrás, 5:5, dice lo siguiente. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu ¿de quién? De Judá. Y en eso vamos a mencionar un poquito más adelante. Pero dice que él es la raíz. Él es la raíz. Dice, ¿qué es raíz? Tenemos 3 definiciones. La primera es parte de una planta que no se ve, pero es la que la alimenta y la sostiene. La segunda es origen o principio del que procede una cosa. Y tercera, parte oculta de una cosa a lo cual procede lo que se ve. Analizando estas definiciones con relación a la palabra de Dios, se llega a la conclusión de que las 3 son aplicables. En la primera, el Señor, que no lo vemos, no podemos verlo, pero Él es quien nos alimenta y quien nos sustenta y quien nos provee de todo. Asimismo, como la primera definición, Él es la raíz, pues nos nutre a través de su palabra, que es la savia de la planta, el tronco es su pueblo y las ramas son los creyentes. Entonces el Eterno es la raíz, asimismo como Yeshua, el Eterno es la raíz hebrea. Asimismo el Señor, Él es la raíz quien nos alimenta y quien nos sustenta, quien nos nutre y todo lo demás. A nosotros nos ha convertido en eso, en un pueblo que necesita de su alimento espiritual y del alimento físico también, por supuesto. También Él nos provee de todo ello, pero más importante, del alimento espiritual. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Entonces dice aquí, el tronco es su pueblo y las ramas son los creyentes. En el libro de Jeremías, en hebreo es Jeremías, Jeremías 11, dice lo siguiente.
11, 16, 16 y 17 vamos a leer. Dice, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Yahweh tu nombre. Dice que así lo llamó. Y él se está refiriendo a su pueblo. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Dice que él quebró este árbol, este olivo hermoso y grande, dice, un olivo verde y frondoso, pero dice que en un abrir y cerrar de ojos, él lo quiebra. Y dice, sus ramas son quebradas, porque Yahweh de los ejércitos que te plantó, Yahweh es quien puso ahí ese árbol, ese olivo, ese pueblo, ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá, y han hecho provocarme con ira, con incensar a Baal. Entonces, lo que sucede es que el Eterno puso este pueblo y lo llamó olivo. El pueblo era el árbol. Y las ramas, como lo leímos en el libro, eran los creyentes, pero dice que fueron quebrados. Pero la raíz de ese árbol es el Eterno. ¿Por qué? Porque Él decidió si seguía o no seguía. Era el que lo sustentaba. Pero el pueblo, por su rebeldía y desobediencia, entonces padeció este rompimiento. En la segunda definición tenemos que la palabra de Dios fue dada por Él a su pueblo, cuando lo sacó de Egipto. Ahí comenzó nuestro Padre Celestial a instruir a su pueblo, que es el olivo, dándole su palabra por escrito en las tablas de piedra, lo que se conoce como los 10 mandamientos y todo lo demás escrito por Moisés. La tercera definición, la cual es parte de una cosa oculta, nos dice que para muchos el origen de la palabra de Dios, dada en el monte Sinaí o monte Horeb, mejor llamado, o más correctamente nombrado, a su pueblo está como oculta espiritualmente. Y esta definición es interesante, parte oculta de una cosa de lo cual procede de lo que se ve. Y así ha estado la palabra por mucho tiempo. Ha estado oculta, ha estado escondida. Por eso es que nuestro Mesías nos envía a escudriñar. Dice, adéntrate en la palabra. Toma el valor y tírate a la piscina y entra en el fondo. Y no solamente pases por encima, no te quedes en el chapoteadero. No, sino que entra a lo más profundo. Porque entonces ahí descubrirás la verdadera riqueza. Y eso me recuerda a estas referencias, ¿no? ¿Se acuerdan de estos, de cuando tienen algo preciado o quieren hacer un descubrimiento? ¿Cómo se le dice? Usa la referencia, un tesoro escondido. Es un tesoro escondido, un tesoro debajo del mar, debajo del agua. Y para poder encontrar este tesoro es necesario que nosotros entremos en el agua y vayamos hasta lo profundo y entonces saquemos este tesoro. Y ese tesoro es la palabra. Dice en el libro de Proverbios que es gloria de Dios ocultar algo, pero honra de un rey el descubrirlo. Porque el Eterno ha dejado las cosas ahí, ha dejado cosas a la vista y ha dejado cosas que son ocultas. Y entonces, cuando nosotros las encontramos, entonces podremos decir verdaderamente que hemos encontrado al Eterno. Y es una honra verdaderamente. De verdad que sí. En el libro de Deuteronomio, en hebreo se dice Devarim, Deuteronomio o Devarim, en el capítulo 29, versículo
29 dice: las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y dice que las cosas están ocultas. Pero al decir que están ocultas no quiere decir que el Señor no nos las quiera dar, no nos las quiera mostrar. Habrá cosas que sí descubriremos mucho después, y a lo mejor cuando estemos en la presencia del Mesías, muchas cosas serán reveladas. Pero hoy quiere mostrarnos muchas cosas también. Y aquí lo está diciendo, hay cosas que están escondidas. Y entonces es trabajo nuestro buscarlas. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Y esas cosas ocultas es la revelación de su palabra. Porque ¿qué mayor tesoro hay que su palabra? ¿Qué mayor tesoro podríamos nosotros adquirir que su palabra? Algo que no se corrompe, algo que no se destruye. Porque la palabra es viva. Y la palabra, mientras la tengamos aquí, siempre estará con nosotros. Es un tesoro que no se va. Como lo dijo Yeshua: no hagas tesoros en la tierra, sino haz tesoros en el cielo donde verdaderamente valen. Y los que son los que valen, haz por montones allá. Aquí no te preocupes tanto. Preocúpate por los que están allá. Y el buscar o el encontrar ese tesoro depende de nosotros. Depende de nuestra dedicación y también depende de nuestro compromiso en buscar la palabra. Dice: muchos creyentes ignoran o no valoran la importancia del estudio de la palabra desde su origen y desde la perspectiva hebrea, siendo el pueblo de Israel el depositario de esa palabra divina. Al principio decíamos que la raíz es Yeshua y esa raíz es hebrea. Eso quiere decir que si nosotros queremos adentrarnos en la palabra, tenemos que enfocarnos en esto, en las raíces hebreas, porque en el hebreo está todo. En el hebreo está la revelación. En el hebreo podemos encontrar más entendimiento de lo que solamente vemos por encima. Y esa es nuestra tarea y esa es la misión que nosotros hemos aceptado o hemos adquirido para fructificar o para llevar el mensaje. Fíjense lo que dice en el libro del profeta Amós. Amós, en el capítulo 3, versículo 7, dice: porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Nada hará el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Es decir, que Él quiere revelarnos las cosas. Pero dice que ¿quién se lo revela? A sus siervos y profetas. Es decir, a las personas que están queriendo buscar y adentrarse en la palabra. Y no estoy hablando solamente de líderes, de pastores, no estoy hablando de personas en específico, porque hoy en día todos tenemos el privilegio y la oportunidad y responsabilidad de buscar el conocimiento de la palabra. No solamente podemos decir: bueno, yo quiero que todo venga a mí. Yo estoy esperando a que todo me lo enseñe. No, también tenemos una responsabilidad de nosotros buscarla. Y entonces, cuando el Eterno vea nuestra dedicación, entonces Él comenzará a revelarnos sus cosas ocultas. Como dice: clama a mí, clama. Dice clama, no solamente dice: oye, échame una habladita de repente. No, dice: clama a mí, entonces yo te voy a mostrar cosas ocultas. Dice: por lo tanto, todo desde su origen se verá más puro
tomándose además como base el idioma hebreo, que fue en el que se dio la palabra, y más adelante veremos algunos de los problemas causados por las diferentes traducciones. Entonces el Creador le dio la escritura bíblica a su pueblo Israel, el que sería responsable de darlo a conocer a todas las naciones del mundo. Cuando Dios llamó a Abraham para que fuese el fundador de su pueblo, le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas, dice todas las familias de la tierra. Aquí ya no está hablando solamente de Israel, está hablando de todos, todas las familias de la tierra, del mundo entero, vaya. Así se lo dijo. Y vamos a demostrar la importancia de profundizar más en la palabra y de tomar en cuenta estas raíces que son hebreas. Porque si lo leemos en el contexto, esto se oye muy bonito, realmente. ¡Wow! En ti serán benditas. ¡Wow! ¿Quieres ser bendecido? Todos queremos ser bendecidos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero hay algo más aquí. Hay algo más de interés aquí, y algo más importante que tiene que ver con mucha profecía, de hecho. Lo voy a releer otra vez. En ti serán benditas. La palabra hebrea, o el término hebreo que se ha traducido como benditas, es el término Benij Brehu. Otra vez. El término es Benij Brehu. Ese es el término hebreo que se ha traducido como benditas. En ti serán Benij Brehu. ¿Qué significa esto de Benij Brehu? El significado es el siguiente. Significa entremezclarse, adentrar e injertar. Eso es a lo que se refiere. Entremezclarse, entrar e injertar. Entonces, ¿qué es lo que realmente está diciendo? ¿Cuál es la promesa que le dio el Señor a Abraham? En ti serán injertadas todas las familias de la tierra. No solamente se quedó con el concepto de bendecir, de decir, sí, Abraham, por ti les voy a dar la bendición del día a todos tus descendientes y a todos los demás. A toda la tierra le voy a dar la bendición de hoy. No, no solamente se quedó ahí, sino que lo voy a bendecir y lo voy a traer a tu pueblo. Lo voy a injertar a tu pueblo. Lo voy a injertar a mi pueblo, es lo que dice el Señor. ¿Dónde vemos el cumplimiento de esa promesa? El cumplimiento lo vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 11. Romanos 11, en el versículo 25, pero vamos a leer el 17 también, 17 y 18. Dice: pues si algunas de las ramas, acuérdense lo que leímos en Jeremías 11, hablando del árbol de olivo y de las ramas que fueron quebradas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre se refiere a las naciones gentiles, y un olivo cultivado es Israel, como le dice la Escritura, el buen olivo. Dice, tú siendo olivo silvestre has sido injertado. Ahí está la palabra de Benij Brehu. Si tú fuiste injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de Yeshua y de la rica savia del olivo, es decir, la palabra del Eterno, la palabra revelada del Eterno,
No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Ahí está. Fíjense lo que hemos descubierto hoy, y solamente con una palabra, una simple palabra hebrea, la cual pudimos ver su significado. No solamente benditas, sino también injertados. Y si tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado al buen olivo y a la raíz y a la savia de la palabra, dice, no te jactes. Pero ese es el cumplimiento de la promesa que fue dada a Abraham cuando se le dijo, en ti serán injertadas todas las familias de la tierra. Y ese es un tema mucho más amplio, y un día me gustaría compartirlo con todos ustedes. Cómo tiene que ver todo este proceso de ser injertados en Israel, y hay mucha confusión en eso, porque la mayoría de las personas, cada vez que escuchan la palabra Israel, lo primero que piensan es judío, él es judío, o está haciendo cosas judías, y no, hay una gran diferencia entre lo que es judío y entre lo que es Israel. Hay diferencia, porque judío solamente es una 12ª parte de todo lo que es Israel. Israel son 12 tribus, los judíos son solamente una sola tribu. El 25 dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ahí cuando dice Israel se refiere a la casa de Judá. Endurecimiento en parte, sabemos que hoy en día la casa de Judá es muy dura y muy reservada en sí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, de todas las ramas que fueron injertadas en el buen olivo por la promesa que fue dada a Abraham. Dice, y luego todo Israel será salvo. Dice todo. No dice solamente una tribu, no dice solamente una parte, dice todo Israel será salvo. Y los gentiles junto con ellos. ¿Cómo? Porque fueron injertados a Israel. Es necesario ser injertado a este buen olivo para poder alcanzar esta promesa, la cual fue dada a Abraham. Y hay más. Dice también, eso lo dijo Dios por la razón ya dicha, y porque el Redentor y Salvador del mundo vendría de la descendencia de Abraham, lo cual ya ocurrió hace 2000 años. Entonces eso lo dijo porque fue una promesa profética anticipada de lo que iba a pasar en el futuro. De que Israel iba a ser cortado de su olivo y tendría que ser regresado, pero junto con ellos iban a ser regresados o injertados, perdón, iban a ser injertados una gran cantidad de gentiles. Y los gentiles iban a formar una multitud muy grande, muchedumbre de gentes, como se le prometió a Efraín, que iba a ser una multitud de naciones. El término hebreo ahí es Melohá Goim, que es muchedumbre de gentes o de gentiles. Entonces esto lo dijo por eso, y porque el Redentor y Mashiach y la raíz iba a venir de la descendencia de Abraham. Yeshua o Jesús vino a salvar al mundo, ¿sí? Pero vino a salvarnos porque somos injertados en Israel. Dice, más tarde, dice, por lo cual ocurrió 2000 años más tarde, y a través de la tribu de Judá, la raíz de la tribu de Judá, de Yeshua, porque él fue también el medio por el cual el cumplimiento de la promesa de Abraham tuvo efecto cuando él muere y derrama su Espíritu Santo en toda la tierra. Entonces ahí se le dio la oportunidad a todos los gentiles de entrar al pacto y de ser injertados en el buen olivo.
Fue por ello que el Salvador dijo lo que leemos en Juan 4:22. Y en Juan 4:22 dice, la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Y esto es algo que deberíamos de tomar mucho en cuenta, porque esto es algo de lo que más han negado, porque muchas personas y muchas denominaciones no quieren saber nada de los judíos, o no quieren saber nada de cosas judías, o no sé. Pero la cosa es que se han alejado de eso. Y yo a veces me pregunto, si no quisieran, o si no quieren algo judío, entonces deberían de quitar también a Jesús de su vocabulario, de su pensamiento, porque Él es judío. Y la salvación viene por Él, y a través de Él, y a través de la palabra que fue transmitida por judíos. Porque si hoy tenemos Biblias, si hoy estamos leyendo la palabra, es porque los judíos no las transmitieron. Y si hoy tenemos la oportunidad de ser injertados en Israel, es porque ellos rechazaron al Mesías en ese tiempo. Pero fue algo que tuvo que pasar, porque si no, nosotros ni siquiera hubiéramos figurado en el proyecto. Y eso deberíamos agradecer. El apóstol Pablo escribió en Romanos 3, 1, 2, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras, dice. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Dice, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha ser judío? Y al decir judío, no vamos a ir más allá de lo que es realmente. Porque si lo vemos desde un término más práctico, judío, ¿qué quiere decir judío? Judío viene de la palabra Yahudí, que significa alabador. Un judío es un alabador. Dice, ¿y de qué aprovecha ser un alabador? De mucho. ¿Y de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. Porque, primeramente, a ellos se les fue dada la palabra de Dios. A ellos se les encargó. Ellos la recibieron primero. Antes que todos nosotros, ellos la recibieron primero, y es por ellos que nosotros tenemos Biblia hoy. Porque ellos no las transmitieron. Y porque ellos tomaron esa encomienda de ser los emisarios del Señor y transmitirla a el mundo. Y por eso tenemos la Escritura con nosotros hoy. Dice también, así que de las muchas ventajas que Pablo dice que tienen los judíos, la más importante es que les fue confiada la palabra del Todopoderoso. Así que de las muchas, Pablo también escribió en Romanos 9, 4 y 5 lo siguiente, ¿qué son israelitas? ¿Quiénes son o qué son los israelitas? De los cuales son la adopción, ellos fueron primeramente, antes que nosotros, la gloria, el pacto, antiguo y nuevo, como lo quieran ver, pero a ellos les pertenece, a Israel le pertenece, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. Fíjense lo que dice que a los israelitas les corresponden las promesas, a Israel le corresponden las promesas. Y esto es algo que deberían de tener mucho en cuenta, bastante, porque siempre todos queremos las promesas para nosotros. Y hay mucho en todo esto, porque la gente quiere las promesas, pero no las responsabilidades. Pero se les olvida que bajo una buena promesa o una buena recompensa, tiene que haber un buen trabajo también. Tiene que haber un buen esfuerzo también. Entonces dice, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino el Mesías. Dice, de los cuales vino el Mesías, y para los cuales. Ahí está. Dice que el Mesías vino en carne para Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Él vino por Israel, pero y todos los gentiles son partícipes de todo esto cuando son injertados en el buen olivo y se cumple la promesa que el Señor le dio a Abraham cuando le dijo, Benig Brehu, en ti serán Benig Brehu, en ti serán injertadas todas las familias de la tierra. Aleluya. Cuando un gentil se arrepiente de sus pecados para entregarse al Dios de Israel, es cortado de su árbol original e injertado al árbol o al olivo, al buen olivo que es Israel. En Mateo 13, Mateo 13, 13:3 al 6, dice lo siguiente. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Hasta ahí. Esta es la parábola del sembrador. Y aquí nos está mostrando algunos tipos de creyentes, entre ellos estos que dice que algunos cayeron entre pedregales. Y dice que brotaron enseguida, brotaron. ¿Por qué? Porque no tenía profundidad la tierra. Es decir, que no llegaron muy adentro y retoñaron enseguida, pero como no había raíz, no habían llegado hasta el punto donde estaba la raíz, entonces se secaron. Y eso es de lo que hemos estado hablando desde el principio, porque lo importante es llegar a la raíz, lo importante es profundizar, lo importante es quitarnos el temor y aventarnos completamente al agua y llegar hasta el fondo, encontrar ese tesoro y encontrar esa raíz y entonces poder sujetarnos a ella, ser sustentados por ella y entonces brotar como un buen olivo. Muchas veces o muchas personas reciben la palabra pero con un entendimiento, con poco entendimiento hay. Es decir, y esto no es insulto, no estoy criticando a nadie. A lo que quiero llegar es que muchas veces solamente se toma la palabra por encima. Muchas veces nos conformamos con tener la palabra únicamente por encima. Leemos solamente lo que podemos ver a simple vista, lo tomamos y lo entendemos de la mejor manera que podemos, pero sin adentrarnos, sin profundizar, sin entrar en la tierra, como en la parábola del sembrador. Y muchas veces por eso es que las personas lo aceptan con mucho ánimo, porque ven las cosas bonitas por encima y las promesas y los compromisos que el Señor tiene para nosotros y las bendiciones y las provisiones y la gran promesa para el milenio y todo eso, y las personas se emocionan y la reciben con mucho ánimo, pero sin entender verdaderamente por qué es necesario esta palabra y cuál es lo profundo de todo esto. Al no entender eso, cuando las cosas van mal, cuando el sol, dice aquí, cuando viene el sol, entonces se quema, se seca, porque no profundizaron. Y es necesario eso, profundizar en la palabra. Debemos estar seguros de nuestros orígenes. El estar seguros de nuestros orígenes, el estar seguro de nuestra raíz, es necesario para eliminar toda duda que nosotros pudiéramos tener. Para que nosotros podamos estar en este camino de restauración y entonces poder estar contemplados por Yeshua en todo este programa de búsqueda a Israel.
Debemos estar seguros que nuestra raíz esté con el Eterno, porque si nuestra raíz está con el Eterno, entonces producirá fruto. Y si no está con el Eterno, entonces la raíz es otra. Fíjense lo que dice en el libro de Proverbios. Proverbios 12:12 dice: el impío codicia el botín de los malos, pero la raíz de los justos da fruto. La raíz de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que hacen los mandamientos de Yahweh, porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ellos son los justos. La raíz de los justos dará fruto. Y por otro lado, hay otra raíz. Hay raíces perversas también. Primera de Timoteo 6:10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando, algunos se extravieron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Ahí está. Algunos pensarán: pero yo no necesito saber mis raíces, o yo no necesito conocer estas raíces, o yo no necesito ir más allá, yo solamente necesito conocer a mi Mesías, necesito conocer a Jesús y con eso me basta. Muchas personas podrían decir eso: yo solamente necesito a Jesús y ya. De lo cual no es un mal pensamiento, eso es correcto, porque todos necesitamos a Yeshua, pero también necesitamos saber y conocer la raíz. Debemos estar agarrados de la raíz. La raíz es importante. Es muy importante, tanto es. El Eterno lo menciona de esta manera. Fíjense lo que dice en el libro de Lucas 3:9. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Dice que el hacha está puesta en la raíz. Y yo no sé ustedes, pero yo nunca he visto a un leñador que corte un árbol en la raíz. Yo siempre veo que los cortan por el tronco, no por la raíz. Y aquí dice que serán desarraigados de raíz. ¿A qué raíz queremos pertenecer? Es importante conocer la raíz de todo esto. Mateo 15:13 dice: pero él contestó y dijo: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Entonces, todos los escritores de los 66 escritos que conforman la Biblia son israelitas. Los discípulos del Señor eran israelitas. Los 120 que recibieron el Espíritu Santo eran israelitas. Los 3 y 5 mil que se convirtieron al Mesías eran israelitas, sobre todo judíos y muchos prosélitos que eran extranjeros que se habían convertido al judaísmo y se convirtieron al Mesías. En los primeros 15 años después de la partida del Señor, la inmensa mayoría de los convertidos eran judíos, hasta que el apóstol Pedro fue enviado a la casa de centurión romano Cornelio, y eso fue casi al mismo tiempo al comienzo del ministerio del apóstol Pablo. A diferencia de ellos, los llamados padres de la iglesia cristiana, ninguno de ellos era israelita. Muchos de los que son llamados hoy los padres de la iglesia ni siquiera tenían raíz ni en Israel ni en el judaísmo. Tanto es, muchos de ellos eran antisemitas. Detestaban a los judíos. Y al detestar a los judíos, detestaban todo lo que tenía que ver con ellos, es decir, su escritura también, su idioma, lo desecharon y solamente dieron interpretaciones de las traducciones griegas que salieron después, alrededor de 150 años después del Mesías. Y de ahí vino todo el problema de las traducciones, y ese ha sido el problema de hoy, que la Biblia a veces es confusa por eso, por las traducciones. Y las traducciones hacen que las personas se hagan su propia opinión o tengan un entendimiento diferente a otra persona solamente porque su Biblia dice otra cosa o dice diferente. Por eso es importante tratar de ir al origen un poquito más. Y no vamos a llegar al origen perfecto, al origen exacto, pero sí podemos procurar entrar un poquito más a lo que es más correcto.
Y esa es la raíz hebrea. En Romanos 11:1 leemos, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así que Pablo reitera que Israel es el pueblo de Dios y de ninguna manera ha sido desechado por el Señor y los gentiles convertidos en Cristo. Una vez que hacen a Cristo su Señor y Salvador en sus vidas, pasan a formar parte del pueblo de Dios, que es Israel. Entonces el Eterno no ha desechado a su pueblo. Y todos los que aceptan al Mesías y aceptan su palabra, entonces son injertados, como se lo dijeron a Abraham, injertados en Israel. En Gálatas 3:29 dice, y vosotros sois de el Mesías, ciertamente, perdón, y si vosotros son del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Por qué? Porque somos injertados por medio de el Mesías y por la promesa a Abraham. Y esto se ha malentendido y estirado porque muchos piensan que solamente con decir yo creo en el Mesías ya somos linaje escogido, linaje de Abraham. No, hay que hacer más, hay que aceptar al Mesías, quien es la raíz, quien es el comienzo, quien es el principio, y aceptar su palabra, que es la savia que nos alimenta, que sustenta por medio de esta raíz al buen olivo, que es Israel y que somos nosotros. Porque dice también en Gálatas 5:24, porque los que son del Mesías han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, han quitado de sus vidas el pecado. Y quitar de nuestras vidas el pecado es es aceptar la Torah, que es lo único que nos quita el pecado, que nos santifica. Porque el pecado es lo opuesto a cumplir la ley. Primera de Juan 3:4. Entonces dice, la palabra linaje es de origen griego y significa literalmente esperma, por lo que la descendencia es biológica, lo que ampliaremos más adelante. También el Señor a través del apóstol Pablo enfatiza ese enunciado con la palabra ciertamente, para que sepamos con certeza que eso es verdadero y que no hay espacio para otra interpretación. Y esto es importante porque Israel, o cuando estamos hablando de Israel, estamos hablando de un Israel físico. Y quiero decir esto que a lo mejor a muchos les va a molestar, pero no existe tal cosa como un Israel espiritual. No existe. Un Israel es físico, tiene que ser físico. Somos injertados, sí, espiritualmente, por medio del Mesías y gracias a la promesa dada a Abraham, a esta nación santa, a este buen olivo. Pero el buen olivo es un olivo físico. Israel es un Israel físico. Porque he escuchado muchas veces que dicen, es que yo soy Israel espiritual. Yo soy el Israel espiritual o yo soy el nuevo Israel. Y ahora los cristianos somos el nuevo Israel. Somos un Israel diferente, un Israel espiritual, un Israel con el Mesías. Porque el Israel de antes no lo aceptó y nosotros sí. No, eso solamente son ideas. Pero no es lo que está aquí, no es lo que está en la palabra, porque el Israel tiene que ser físico. El Señor viene por un pueblo literal, por un pueblo físico, no por un pueblo espiritual. Las cosas espirituales ya le pertenecen. Nosotros estamos aquí, en lo físico. Israel tiene que ser un Israel físico. Lamentablemente las doctrinas de hombres creadas por teólogos, que como ya dijimos no eran israelitas, crearon cosas como la doctrina del reemplazo, en las que se plantea que la iglesia cristiana sustituyó al pueblo de Israel. Como hemos mostrado, esto va en contra de lo escrito por el propio apóstol Pablo y propició la separación del cristianismo de sus raíces hebreas. Eso causó el alejamiento de muchos y también causó que muchos ni siquiera tengan interés en esto. Y de ser parte integrante del pueblo de Dios. Ahora quiero decir algo también, quiero aclarar esto, porque el hecho de decir que
estudiamos las raíces hebreas, o el adentrar en estas raíces hebreas, no significa que nos vamos a convertir en unos fanáticos, o que ya somos unos fanáticos. Eso no se trata de fanatizarse con las cosas hebreas, o con judaizar, o con ser imitadores, porque lo he escuchado muchas veces. Que dice, ustedes tratan de imitar, ustedes tratan de esto, ustedes tratan de aquello. No, esto no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con el cumplimiento de la palabra escrita que el Señor ha dejado para nosotros. Y el conocer es prepararnos para lo que viene después. En Apocalipsis 3:9 dice lo siguiente. Apocalipsis 3:9, o revelación, en hebreo se dice Hisgalut. 3:9 dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y esto lo he escuchado muchas veces con muchas interpretaciones. Y muchos dicen que esto se trata de los imitadores, que los que quieren parecerse a los judíos, y no es lo que dice, no es a lo que se refiere. Lo que está hablando aquí el Señor es precisamente esto, de la teoría de reemplazo, de las personas que dicen que ya han reemplazado a Israel y que son el nuevo Israel, o nuevos judíos, por decirlo así, porque esto se escribió así para que se entendiese en ese tiempo. A los que dicen que ya reemplazaron a Israel, pero en verdad no es cierto, porque no se puede reemplazar a Israel sin tener la palabra que le fue heredada. Una persona no puede decir yo soy Israel si no tiene la palabra que le fue dada a ese pueblo. No puede. Y fíjense lo que dice: yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y siempre te he amado y siempre te amaré, porque Israel es la niña de los ojos del Señor. Y como lo dijo el apóstol Pablo, ¿Israel ha desechado a su pueblo? De ninguna manera. Entonces de esto se trata. Dice, esto también trajo como consecuencia el alejamiento de las instrucciones básicas de Dios a su pueblo escritas por Moisés, porque la ley de Moisés no es de Moisés, sino de Dios, y todo lo escrito en la Biblia ha sido dado por nuestro Padre Celestial a través de sus profetas, y esos profetas vinieron de Israel y hoy seguirán viniendo, porque esa es su misión primaria, llevar la palabra del Eterno al mundo. Llevar la palabra al mundo. Y de eso se trata, estar en la raíz. Y de eso se trata, estar en Israel. Porque si estamos en Israel, estamos en el buen olivo. Y si estamos en el buen olivo, estamos con el Eterno. Job 14, 7 al 9 dice, porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar, y sus renuevos no le faltarán. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, el olor del agua reverdecerá, y como una planta joven echará renuevos. Tal vez Israel está un poco olvidado, como hizo la referencia a Job, que es cortado, talado del tronco, no de la raíz, pero dice que al recibir un poco de agua, este árbol nuevamente vuelve a brotar, a retoñar y a expandirse. Y eso es lo que está pasando con Israel hoy en día. Este olivo que fue cortado un día está recibiendo el agua de la palabra y volviendo a retoñar y hacerse grande en manera. Eso es el secreto. Y eso es, de eso se trata. De eso se trata la palabra, de eso se trata todo el plan, y de eso se trata la importancia de estar en las raíces. En la raíz primaria, que es Yeshua, y esa raíz era hebrea. Y vamos a concluir en el libro de Isaías, y Isaías 27:6, donde dice, en los días venideros, en los últimos días, Jacob
refiriéndose a Israel, echará raíces. Israel florecerá y brotará y llenará el mundo entero de su fruto. ¡Aleluya! Israel reverdecerá y será grande en manera. Y todo eso es también por todos los que son injertados en él, que han aceptado, que han descubierto sus raíces, o han descubierto la raíz hebrea, la han aceptado, la toman, la hacen suya y son injertados en Israel. Aleluya. Entonces concluimos este primer capítulo, el cual fue llamado Las raíces de nuestra fe cristiana, del libro La verdad de la verdad, escrito por el pastor Roder Víctor León. Seguiremos pasando capítulo por capítulo en estas semanas, periódicamente. También vamos a ir compartiendo otras cosas, pero vamos a ir analizando este libro. ¿Ok? Bueno, mis hermanos, pues esto es todo en esta noche. Yo quiero agradecerles a todos los que estuvieron con nosotros, a todos los que pudieron compartir con nosotros la palabra del Eterno. Y pues dar la bienvenida a los que nos escuchan por primera vez e invitarlos a que sigan compartiendo con nosotros, conectándose a través de este canal de Facebook y así poder ir descubriendo estas raíces que son hebreas. ¿Okay? Bueno, pues mucha bendición, que el Eterno los bendiga, los guarde y nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche. Vamos a estar aquí nuevamente transmitiendo. Amén. Bueno, muchas bendiciones, que el Eterno los bendiga, los guarde y Shabbat Shalom. Shalom.